muy poquitos han recibido bendición del Señor. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Cada día que el Señor nos regala, dice la palabra de Dios, es un día de la muestra de la misericordia del Señor. Amén. Y un día para que contemos las cosas grandes que el Señor hace por cada uno de nosotros. Yo le invito para que tome la palabra en sus manos y vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo número 8. Evangelio de San Mateo, capítulo número 8. Vamos a leer del versículo número 23 al versículo número 27. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, un pasaje del cual sé que muchos hemos recibido enseñanzas, pero es un pasaje en el cual el Señor hoy quiere recordarnos quizás muchas de las cosas que se nos ha olvidado, de aquellos mensajes que anteriormente hemos escuchado o de aquellas cosas que no hemos puesto en práctica. Amén. Mateo capítulo número 8, versículos 23 al versículo número 27. Y dice así la palabra de Dios en esta noche. Y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Y vinieron sus discípulos, ¿y qué hicieron? Le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Diga: hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que los vientos y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Quiero compartir en esta noche el tema paz en medio de la tormenta. Porque qué difícil es tener paz en medio de una tormenta, ¿verdad? Y sé que todos hemos vivido y hemos experimentado diferentes tormentas en nuestra vida. Y quiero empezar este tema con una ilustración de un hombre que se encontraba en grandes apuros porque su barco en el cual navegaba se había volcado en el mar. Y había pasado el tiempo y nadie venía a su rescate. A este hombre se le había terminado ya el agua potable, se le habían acabado los alimentos y estaba empezando a sentir los síntomas de la deshidratación por el calor del sol. Estaba completamente solo allí en el mar, embravecido. Pero imaginémonos cómo se sentiría este hombre cuando pudo divisar que un barco, una lancha, qué sé yo, se estaba acercando a él. ¿Cómo sería la emoción de este hombre de saber que en pocos minutos sus problemas se iban a terminar en ese lugar? Y en esta meditación que les quiero compartir en esta noche, quiero que veamos, hermanos, cómo muchos de nosotros estamos ahogados en un mar embravecido sin darnos cuenta que el rescatista de los rescatistas está con nosotros. ¿Quién de nosotros no ha pasado por tormentas en la vida? ¿O quién no la ha vivido? Sé que todos hemos vivido y hemos experimentado tormentas en nuestra vida. Y cada uno de nosotros, de los que estamos en esta noche en este lugar, nos encontramos en una de tres categorías de tormentas. Quizás algunos de los que estemos en este lugar estamos en medio de una tormenta. Y quizás muchos de los que estamos en medio de esa tormenta no vemos la hora de que esa tormenta pase. Quizás llevamos mucho tiempo en esa tormenta sin saber en qué momento vamos a salir de ella. Quizás muchos en medio de esa tormenta estamos alabando y dándole la gloria a Dios. Y estamos quizás diciéndole: Señor, ¿qué quieres que aprenda en medio de esta tormenta que estoy viviendo? Pero otros quizás nos encontramos
no en medio de una tormenta, sino ya saliendo de una tormenta. Pero muchos de los que están saliendo de una tormenta, quizás están saliendo firmes en el Señor, dándole gracias a Dios por haberles permitido vivir y salir de esas tormentas firmes en el Señor. Pero quizás muchos están saliendo de esa tormenta resentidos con el Señor. El por qué les permitió vivir ese momento difícil en sus vidas. Quizás renegando contra Dios, quizás sin deseos de seguir adelante, sin deseos de saber nada de las cosas del Señor. Pero otros quizás no están en medio de la tormenta ni saliendo de la tormenta, sino que apenas van a entrar a una tormenta, sin saber lo que les espera más adelante y sin saber cómo van a actuar frente a esa tormenta que les viene. En una de estas tres categorías nos encontramos mucho, o en una tormenta, o saliendo de la tormenta, o apenas entrando a una tormenta. No sé cómo está usted o en cuál de esas categorías se encuentra su vida. Pero así como todos conocemos las tormentas físicas que vivimos en esta tierra, porque conocemos las tormentas, ¿verdad? Hay tormentas de aguaceros fuertes, con huracanes, que cuando llegan, mis amados hermanos, vemos todos los estragos que hace, que quieren arrasar con todo lo que encuentra en su camino. Hay tormentas de nieve, que no las hemos quizás vivido porque en nuestro país no se experimenta esa estación, pero vemos los estragos que hace la tormenta de nieve en otros países. Hay tormentas de polvo, de granizo, de vientos, tormentas eléctricas, y cada una de esas tormentas son muy distintas la una a la otra, pero son tormentas difíciles que tenemos que muchas veces vivir en esta tierra. Y nadie y ninguno de nosotros, mis amados hermanos, estamos exentos de pasar por una tormenta. Ninguno se puede escudar ni correrle la tormenta y decirle: a mí no me llega, a mí no me toque, porque todos tenemos que pasar por tormentas en nuestra vida. ¿Saben, mis amados hermanos? La tormenta no hace acepción de personas. La tormenta no le va a llegar solamente a que es fuerte y la va a saber soportar. La tormenta también le va a llegar al débil. Le va a llegar a aquel que ha experimentado mucho en las cosas del Señor, aquel que tiene mucho conocimiento de Dios, como aquellos que apenas están empezando a conocer de Dios. La tormenta no hace excepción de personas. A todos nos llega tormentas en nuestra vida, pero muchas veces las tormentas son tolerables. Hay tormentas, mis amados hermanos, que son de poca duración, como hay unas que duran mucho y no vemos la hora de que pasen de largo de nuestra vida. Paz en medio de la tormenta, mis amados hermanos, necesitamos tener. Que cuando lleguen esos momentos difíciles en nuestra vida, podamos experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. Pero quiero que definamos lo que es paz, que podamos entender lo que significa paz y lo que encierra esa paz que debemos de tener en nuestras vidas. La paz, la palabra paz en hebreo es shalom, todos lo sabemos, ¿verdad? Shalom quiere decir paz. Y en griego la palabra paz es eirene y significa seguridad, significa descanso. Paz significa reposo, significa calma, significa alivio, significa tranquilidad. Paz significa salud, significa vida plena. Todo esto significa paz, mis amados hermanos. Seguridad significa descanso, significa alivio, tranquilidad. Y partiendo de esta base del concepto de lo que es paz, debemos hacernos la siguiente pregunta, mis amados hermanos. ¿Será que es fácil tener paz en medio de la tormenta? ¿Será que es fácil tener tranquilidad en medio de una tormenta? ¿De tener seguridad, de tener confianza en Dios? ¿Será que es fácil estar reposados en medio de una tormenta? Porque creo que en medio de una tormenta lo más común y lo más seguro que hacemos es desesperarnos, ¿verdad? Es correr de un lado para otro, es buscar la salida, es escondernos, es huir de ella. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que en medio de la tormenta usted y yo debemos tener paz. Y quiero que a través de este pasaje de Mateo capítulo 8, 23 al 27, veamos como primer punto las circunstancias en las cuales se encontraban los discípulos que estaban con Jesús en aquella barca allí en medio del mar. Jesús estaba con sus discípulos en la barca. Pues nos dice el versículo número 23 de Mateo capítulo número 8,
que entrando él, o sea Jesús, en la barca, sus discípulos le seguían. Jesús estaba con sus discípulos, ¿en qué parte, mis amados hermanos? Dice que estaba ¿en dónde? Estaba en la barca, allí en medio del mar. Los discípulos conocían bien el mar, pues la mayoría de los discípulos fueron pescadores y estuvieron mucho tiempo antes de comenzar a seguir a Jesús allí en medio del mar, realizando el oficio que tenía. Ellos sabían que tanto tiempo se demoraban de ir de un lado al otro del mar. Pero de un momento a otro, dice la palabra de Dios, o podemos imaginarnos que comenzaron a aparecer grandes nubes negras. Y cuando nosotros vemos nubes negras, ¿qué nos imaginamos? Que viene agua, ¿verdad? Cuando el cielo comienza a oscurecerse, a ver grandes nubes negras, decimos va a llover. Y los discípulos vieron que empezaron a aparecer nubes grandes, negras, allí en los cielos. Y quizás el uno al otro le dijeron, preparémonos porque viene una gran tormenta. Pero ya sabemos lo que podemos hacer, porque ellos habían vivido tormentas ya en el mar. Así que se prepararon con toda su experiencia a poner en orden todo lo que funcionó en otras ocasiones. Pero dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que esta tormenta que llegó era tan grande que no les funcionó nada de lo que ellos habían previsto. Porque sabe, mis amados hermanos, todas las tormentas no son iguales. Las tormentas son diferentes las unas a las otras. Y esa tormenta que se avecinaba hacia ellos, ellos no se la esperaban. Así que ningún recurso que ellos tomaron les sirvió para hacer frente a esa tormenta. ¿Se imagina, mis amados hermanos, si la barca en que iba Jesús, en que iban sus discípulos, se hubiera hundido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si la barca se hubiera hundido? Todos habían muerto, ¿cierto? Habían perecido en esa tragedia. Pero la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que la barca no se hundió. ¿O sí dice que se hundió esa barca? No, ¿verdad? Dice que no se hundió. ¿Por qué no se hundió esa barca? ¿Por qué cree usted que esa barca no se hundió? A pesar de la gran tormenta que estaban viviendo. Porque dice la palabra de Dios que allí estaba ¿quién? ¿Quién estaba en esa barca? Estaba Jesús, estaba el capitán en esa barca, ¿amén? Así que esa barca no se hundió, porque allí estaba Jesús. Allí estaba el capitán de esa barca y que tenía el control de toda la situación. No sé, mis amados hermanos, cuál sea la tormenta que se haya levantado a nuestro alrededor, que se haya levantado alrededor de tu vida, de tu familia. ¿Cuál es la tormenta que se ha levantado en tu ministerio, que se ha levantado en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio? ¿Cuál es esa tormenta, mis amados hermanos, que estás viviendo? No sé si es un problema físico, si es un problema espiritual, familiar. Lo cierto es, mis amados hermanos, que mientras Jesús que es nuestro capitán, esté en nuestra barca y esté con nosotros, mis amados hermanos, la barca de nuestra vida no se va a negar. Mientras Jesús esté con nosotros, mis amados hermanos, por grande que sea la tormenta, lo seguro es que la barca de nuestra vida no se va a negar, amén. Porque la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, en Isaías capítulo 43, el versículo número 2. Allí hay una promesa de Dios para nosotros. Y dice Isaías capítulo 43, el versículo número 2, que cuando pasemos por las aguas, dice el Señor que Él estará con nosotros. Amén. Que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Pero que si pasamos por los ríos, estos no nos anegarán, no nos harán hundir. Y si estamos seguros de esto, mis amados hermanos, no importa la tormenta que venga, cuando hay una seguridad plena en nuestra vida de que el Señor está con nosotros. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo también vivió una experiencia de una gran tormenta allí en alta mar. Y dice que se levantó un viento llamado Euroclidón mientras él viajaba para Roma preso. Y dice que cuando ellos iban en el alta mar, dice la palabra de Dios que a pesar de que hubo pérdidas materiales y la barca se hundió, ninguno de los que estaban con Pablo pereció, porque el Señor
había prometido a Pablo que estaba con él. Amén. Y por causa de Pablo, por causa del amor, del temor de Pablo hacia el Señor, todos los que estaban con ellos se salvaron. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, cuál fue la actitud de los discípulos. En este caso, que encontramos allí en Mateo capítulo número 8. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Versículo 24 dice la palabra de Dios. Versículo 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cuál fue la actitud de Jesús, hermanos, en medio de esta gran tormenta? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba sobre un cabezal, sobre una almohada o un cojín que se mantenía por costumbre bajo el asiento del timonel o en la popa la parte de atrás del barco. Dice que allí en esa parte Jesús estaba durmiendo. La pregunta de mis amados hermanos: ¿quién es capaz de quedarse dormido en medio de una situación como esta? Creo que el que esté rendido y el que haya caído profundamente dormido en medio de una tormenta se despierta por los gritos de las personas, ¿verdad? Por el alboroto, por la bulla, el desespero de la gente. El que esté dormido se despierta. Pero en este caso dice la palabra de Dios que Jesús permanecía dormido, que él estaba allí dormido, estaba allí descansando, estaba allí reposando, estaba calmado, estaba seguro, tranquilo, sereno, con una dependencia total en su Padre Celestial. Y aunque estaba en medio de una tormenta donde todos corrían peligro, donde la barca seguramente se iba a negar, podía hundirse en cualquier momento, Jesús no abrigaba culpa ni miedo que perturbara su reposo. Él sabía y confiaba en su Padre Celestial. Estaba seguro de que el Señor cuidaba de su vida. Mis amados hermanos, usted y yo podemos pasar la más grande tormenta en nuestra vida. Usted y yo podemos pasar el problema y la enfermedad más grande de este mundo, estar en medio de una fuerte tormenta espiritual, quizás una fuerte tormenta en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra ciudad, en cualquier área de nuestra vida, mis amados hermanos. Pero si hay paz de Dios en nuestra vida, si hay paz de Dios en nuestro corazón, vamos a estar seguros como Jesús. Vamos a estar calmados, aliviados, serenos, reposados en medio de la tormenta. Esa es la paz interior, mis amados hermanos, que solo Cristo puede dar y que podemos experimentar en las situaciones más grandes y extremas que podamos vivir. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. Y yo creo, mis amados hermanos, que todos ustedes, los que estamos en esta noche, en este lugar, tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén. Y si lo tenemos a Él, tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Esa paz que dice la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón de los que confían en nuestro Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios nos habla de varios hombres que experimentaron paz en algún momento de sus vidas? Y quiero que veamos rápidamente algunos de esos personajes que en algún momento de su vida experimentaron esa paz de Dios. Uno lo encontramos en Éxodo capítulo número 14, versículos 13 al 14. Éxodo capítulo número 14, versículos 13 al 14. Allí encontramos a Moisés. Y dice Éxodo capítulo 14, el versículo 13 y el versículo 14. Éxodo 13, 14, versículos 13 dice: y Moisés dijo al pueblo. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Éxodo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Moisés dijo al pueblo. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? ¿Qué le dijo? No temáis
Y el pueblo en ese momento se encontraba, mis amados hermanos, frente al mar, huyendo de la esclavitud por la cual fueron sometidos 400 años. Y siguiendo la promesa que Moisés les había dado de parte de Dios hacia una tierra prometida, una tierra de libertad. Y cuando se enfrentaron, hermanos, y estaban frente a ese mar, Moisés le dice a este pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que hará hoy con vosotros, que hará Jehová hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Estaban frente al mar, frente a algo grande, hermanos, que se estaban enfrentando, que no sabían cómo lo iban a pasar, porque detrás de ellos venía Faraón con todo su ejército. No había para dónde correr, para dónde escapar. Estaban acorralados. Y Moisés le dije: no teman. Y yo me puedo imaginar, mis amados hermanos, que cuando Moisés le dice a este pueblo: no temáis, usted se puede imaginar lo que le decía a este pueblo a Moisés. Pero ¿cómo se te ocurre decir que no temamos? Que nos estemos tranquilos, que no nos desesperemos. ¿Acaso Moisés no ve frente al mar que estamos? ¿Acaso no ves el faraón que viene con su ejército por nosotros? Y tú nos dices que no temamos. Y en una parte de la escritura este pueblo le dice: ¿para qué nos has traído aquí? Para matarnos. Pero ¿sabe lo que le dijo Moisés a este pueblo? Que no temieran, porque ellos iban a ver la salvación grande que Jehová iba a hacer por ellos. Porque los egipcios que ellos habían visto hasta ese día, nunca más los volverían a ver. Y mis amados hermanos, el Señor nos dice en esta noche: no temas a la tormenta que estás viviendo, porque la tormenta que estás viviendo hoy, nunca más la vivirás. Amén. Porque en todas las tormentas, hermanos, no son iguales. Van a venir otras tormentas, pero la que estás viviendo nunca más la volverás a vivir. Esa pasará. Amén. Eso le dijo el Señor al pueblo: no temas. Dile a la que está a tu lado: no temas a tu tormenta, porque esa tormenta va a pasar y nunca más la volverás a ver. Amén. Luego dice el versículo número 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos. Jehová peleará por nosotros, mis amados hermanos, y vamos a estar como tranquilos, serenos, reposados, con paz en nuestro corazón. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Encontramos allí otro personaje que pasó por una tormenta en su vida. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, versículos número 15 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, versículo 15 dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, estad quietos, firmes, y ved la salvación de Jehová. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová, ¿qué pasa? Estará con vosotros. Vemos otra situación de este hombre, rey de Judá. Dice también, hermanos, que los enemigos venían en contra de él, pero la palabra que este hombre recibió era que no tuviera temor, porque el Señor iba a pelear por ellos. Que en ese lugar, hermanos, frente a sus enemigos, frente a la tormenta grande que se las avecinaba, otra vez el Señor les dice: estad firmes, estad quietos. Y sabe que muchas veces eso es lo que nosotros necesitamos aprender, a estar quietos en medio de la tormenta, porque nosotros nos desesperamos, mis amados hermanos. Sabe que cuando alguien se está ahogando, ¿qué hace el rescatista? El que lo va a rescatar. Dice que mientras esa persona está allí ahogándose,
está allí manoteando desesperado, Él no se mete a salvarlo. Él espera que sus fuerzas se agoten para poder entrar a sacarlo. Porque si el rescatista entra en el momento que esa persona está desesperada allí en el agua, lo va a coger a él por el cuello y se van a hundir los dos. Y sabe que muchos de nosotros en medio de la tormenta estamos desesperados, estamos intranquilos, y el Señor está allí viéndonos a nosotros. Y nosotros quizás diciendo: Señor, ¿qué pasa? Señor, mira este dolor, mira esta enfermedad, mira esta tormenta. Señor, no me escuchas. Y el Señor sí nos escucha, mis amados hermanos, pero Él espera que usted y yo nos estemos quietos. Y cuando usted y yo aprendamos a estar quietos, mis amados hermanos, entra el Señor a hacer su obra. Amén. Y grandes son las cosas que el Señor va a hacer en nosotros. El salmista David, mis amados hermanos, fue otro hombre que, abrumado por los malos hombres que le perseguían, pudo experimentar la paz de Dios en su vida. En el Salmo capítulo número 37, rápidamente, allí en el Salmo capítulo número 37, la primera parte del versículo número 7, mira lo que dijo el salmista David. Salmos 37, versículo 7. Dijo: guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué? Y espera en Él. ¿Qué hemos de hacer, mis amados hermanos? Guardar silencio ante nuestro Dios y esperar en Él. Y es algo difícil para nosotros, guardar silencio y esperar en el Señor, porque nosotros hemos dado lo contrario, ¿cierto? A hablar mucho y adelantarnos a los procesos y a los casos de nuestro Dios. Pero dice guardar silencio y esperar en nuestro Dios. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, en Hechos 12:6 nos cuenta también que experimentó la paz de Dios cuando estaba encarcelado. Y allí en la cárcel, mis amados hermanos, él se encontraba en la misma actitud en la que estuvo Jesús con sus discípulos. En Hechos capítulo número 12, el versículo número 6, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba allí en la cárcel y que estaba allí dormido, tranquilo. Dice el versículo número 6: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Dice que estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto. Allí estaba Pedro, hermanos, en una situación nada fácil. Estaba encarcelado, sufriendo por predicar del Señor, pero estaba en la cárcel. Pero ¿cómo estaba Pedro? Tranquilo, con paz en su corazón, porque sabía que el Señor estaba con él, mis amados hermanos, y que no lo iba a dejar allí en ese lugar. Y vemos cómo Dios obró a través de un ángel y lo pudo sacar de ese lugar. Y Pablo, mis amados hermanos, fue otro hombre que experimentó muchas tormentas en su vida, pero de todas esas tormentas lo libró el Señor, lo libró nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, mis amados hermanos, frente a la tormenta? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos tranquilidad? ¿Tenemos confianza en nuestro Dios? ¿O necesitamos aprender a tener tranquilidad? ¿Necesitamos esperar en nuestro Dios? La actitud de Jesús, hermanos, fue la actitud la cual usted y yo debemos aprender a tener en medio de las tormentas. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, cuál fue la actitud de los discípulos, cómo se encontraban ellos. Y quiero que por favor volvamos allá a Mateo capítulo número 8, el versículo número 25. En Mateo capítulo número 8, el versículo número 25 dice la palabra de Dios: y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Dice la palabra de Dios que los discípulos vinieron a Jesús, fueron por la barca buscándole hasta que la hallaron allí, muy tranquilo, dormido. Dice que lo despertaron, y allí los discípulos expresaron sus inquietudes a Jesús. Le dijeron: sálvanos, que perecemos. Otras versiones de la palabra de Dios dice que ellos se acercaron
y le dijeron: vamos, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? ¿Por qué no te levantas?, le decían los discípulos a Jesús. Y podemos ver, mis amados hermanos, que los discípulos fueron un poco rudos con el Señor. Saben, mis amados hermanos, que en las tormentas que usted y yo vivimos, no hemos de permitir, mis amados hermanos, en las tormentas que nos vivamos, usted y yo no debemos permitir que nos volvamos duros con nuestro Dios. Que en medio de las tormentas usted y yo comenzamos quizás a renegar de nuestro Dios al decir el porqué de esa situación que estamos viviendo. Y así como muchos hombres experimentaron la paz de Dios en muchas tormentas en su vida, hubieron hombres también que en medio de sus tormentas, mis amados hermanos, fueron duros con el Señor, renegaron en contra de Dios, y en otras palabras, pareciera como si le echaran la culpa a Dios por la tormenta que estaban viviendo. Uno de esos personajes los encontramos en Jueces capítulo número 6, versículo número 13. En Jueces capítulo número 6, el versículo número 13, encontramos allí a Gedeón. Dice la palabra de Dios que Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y cuántas veces, mis amados hermanos, usted y yo le hemos dicho también al Señor lo mismo: bueno, Señor, si tú estás conmigo, si yo soy tu hija, si yo te sirvo, si yo he dejado tales cosas por ti, ¿por qué me pasa todo esto que estoy viviendo? Moisés fue otro personaje que en algún momento de la tormenta que vivió en su vida también renegó contra Dios. Vimos ahora cómo experimentó la paz de Dios en medio de una tormenta, pero antes de esa tormenta había vivido otra en la cual le reclamaba a Dios por qué le permitía vivir esa tormenta. Y la encontramos en Éxodo capítulo número 5, versículos 22 al 23. En Éxodo capítulo número 5, 22 al 23, dice la palabra de Dios: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me hiciste venir ante Faraón? Yo he venido a hablar en tu nombre y tú no has hecho nada. Y comenzó Moisés allí a cuestionar a Dios el por qué estaba en medio de ese lugar, de ese problema tan grande, de esa tormenta que está viviendo, y enfrentar allí a Faraón. ¿Cuáles son, mis amados hermanos, los temores que tenemos por causa de las tormentas que estamos enfrentando? ¿Cuáles son aquellos temores que tenemos por causa de la tormenta que se ha levantado a nuestro alrededor? Lo cierto, mis amados hermanos, es que Jesucristo es nuestro capitán. Él está con nosotros, y si lo tenemos a Él de nuestro lado, mis amados hermanos, no importa lo que venga contra de nosotros. Si Dios está con nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? Y Josué capítulo número 1, versículo número 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y si Dios está con nosotros, mis amados hermanos, y si nos hundimos con Él, porque Él dijo que iba a estar con nosotros y que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar, amén. Y la palabra dice que Él cumple sus promesas, mis amados hermanos. Así que en cualquier situación que estemos viviendo, hermanos, tengamos la plena seguridad de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, mis amados hermanos. Los discípulos habían perdido, mis amados hermanos, la fe. Versículo 26 de Mateo. Mateo capítulo número 8, el versículo número 26 dice: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos habían perdido la fe, mis amados hermanos. No se habían dado cuenta de que Jesús estaba allí con ellos.
Jesús mismo se dio cuenta de que ellos habían perdido la fe y les hace esta pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando perdemos la fe, mis amados hermanos, o no tenemos fe, una de las dos: o perdemos la fe o no la tenemos. Pero sea cual sea, mis amados hermanos, sea que tengamos fe o la hayamos perdido, fácilmente nos desesperamos, nos intranquilizamos, nos angustiamos y nos llenamos de temor. Versículo 26 dice la palabra de Dios. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que levantándose. Dice que Jesús se levantó, mis amados hermanos. Y saben, mis amados hermanos, cuando el Señor nuestro Dios se levanta, algo tiene que pasar. Cuando Dios se levanta, mis amados hermanos, en medio de alguna tormenta, alguna dificultad en nuestra vida, algo tiene que pasar. Dice la palabra de Dios que Él se levantó. Dice que Él se levantó y comenzó a reprender los vientos y al mar. Y va a llegar un momento en nuestra vida, mis amados hermanos, en medio de la tormenta que estemos viviendo, que es cuando el Señor se va a levantar. Y usted y yo vamos a ver las cosas grandes que el Señor va a hacer. Y así como los discípulos vieron que Jesús se levantó, reprendió los vientos, reprendió la mar, y vieron las maravillas que Dios hizo, hermanos, y comenzaron a glorificar a Dios, usted y yo lo vamos a hacer también en algún momento de nuestra vida. Vamos a ver cómo Dios se levanta, hermanos, a favor nuestro, y vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo número 26, dice que reprendió a los vientos y al mar. ¿Y con qué facilidad, mis amados hermanos, Jesús lo hizo? Dice que reprendió a los vientos. Y con una orden, hermanos, de Jesús, mandó a callar y a enmudecer el viento y el mar en ese momento. Luego dice el versículo 26, que cuando Él reprendió los vientos, dice que se hizo una grande bonanza. Y bonanza, mis amados hermanos, quiere decir volver a la calma, quiere decir completamente tranquilo, volver a la normalidad. Y esto es la soberanía de Jesús sobre la naturaleza y Señor no solamente de la iglesia, sino de toda la creación, mis amados hermanos. Las grandes tormentas de dudas y de temores acaban en algo maravilloso, mis amados hermanos, cuando Jesús se levanta y reprende por nosotros las grandes tormentas. Luego dice el versículo número 27, que los discípulos se maravillaron. Dice el versículo 17, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos, mis amados hermanos, dice que se maravillaron. Y maravillarse es admirarse, es estar asombrado, es sorprenderse. Hay otra versión bíblica que dice que ellos se extrañaron cuando vieron lo que Jesús acababa de hacer. Ellos habían visto a Jesús sanando al leproso, cómo Jesús había sanado a la suegra de Pedro, cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo, pero no habían visto nunca a Jesús reprender los vientos, reprender al mar, y cómo hacer que ante la orden de su voz se calmara. Era algo extraordinario y algo nuevo que ellos estaban viendo. Mis amados hermanos, ¿cuántos milagros usted y yo hemos visto en nuestras vidas? ¿Cuántos milagros usted y yo hemos visto en nuestras casas, en nuestras familias, en la iglesia? Pero ¿cuántas veces, mis amados hermanos, en medio de la tormenta nos olvidamos de todas esas cosas grandes y milagrosas que el Señor ha hecho en nosotros? Y nos pasa lo mismo que a los discípulos, que al haber andado tanto tiempo con Jesús y al ver tantos milagros de Jesús, en el momento de la grande tormenta se olvidaron que Jesús estaba con ellos, y que así como había hecho tantos milagros, mis amados hermanos, para Él no era nada difícil calmar la tempestad que ellos estaban enfrentando.
Quiero terminar, mis amados hermanos, o cerrar este tema contando algo que sucedió en la Ciudad de México. Se dice que hubo en cierta ocasión un concurso donde todos los participantes debían representar la paz en un cuadro de pintura. Dice que el primero de ellos pintó un cementerio con varias cruces y con un letrero que decía: descansan en paz. Y en esa pintura, uno de los concursantes podía manifestar lo que era la paz. El segundo pintó a una madre dándole pecho a su hijo con un nombre que decía: infancia en paz. Y es un cuadro representativo, ¿verdad? De un bebé allí tranquilo en los brazos de su madre, siendo amamantado con toda tranquilidad, no tenían ningún desespero. Pero dice que el tercer pintor hizo unos árboles verdes, frutales, con un título que decía: naturaleza en paz. Y él se imaginó la paz como un lugar tranquilo, allí en medio de la naturaleza. Pero dice que el último plasmó un cuadro, en su cuadro o en la pintura que estaba haciendo, un barco inclinado hacia un lado a punto de hundirse, y unos muñequitos que representaban las personas que corrían de un lado para otro, tirándose al mar, gritando, llorando, desesperados, pidiendo auxilio. Pero que en la parte alta del barco que había dibujado estaba uno de ellos, de esos muñequitos allí, tranquilo, adorando, glorificando al Creador, y con un letrero, una lápida que decía: la paz que solo Cristo sabe dar. Y que tienen aquellos que en medio de cualquier tormenta, de aquellos que no tienen al Señor, que de aquellos que se esperan, que están intranquilos, que corren de un lado para otro, podamos usted y yo marcar la diferencia y estar tranquilos. Que aunque todos corren, que aunque todos están intranquilos, griten, se desesperen, usted y yo podamos estar tranquilos de saber que el Señor está con nosotros. Cuando hay paz, amados hermanos, en nuestro corazón, vamos a estar tranquilos, alabando y exaltando con gozo a nuestro Dios a pesar de todo. Quiero que se coloque sobre sus pies y que terminemos leyendo el Salmo capítulo número 107. Coloque sobre sus pies y terminamos con este pasaje, Salmo capítulo número 107, versículo número 23 al 32. Salmos capítulo número 107, versículos 23 al versículo número 32. Y dice así la palabra de Dios. Salmo capítulo número 107, versículo número 23. Dice la palabra de Dios: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia es inútil. Entonces claman en su angustia a Jehová y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apaciguan sus ondas. Luego se alegra porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Y yo le invito para que usted cierre sus ojos. Y así como dice este texto que acabamos de leer, mis amados hermanos, usted y yo aprendamos a alabar a nuestro Dios. No sé cómo está usted en esta noche, cómo haya venido a este lugar, qué tormenta está usted viviendo, está enfrentando en su vida, cuánto tiempo lleva en ella. No sé si usted es de los que ya ha perdido la fe,
¿Ha dejado de confiar en Dios? ¿Ha dejado de esperar en el Señor? No sé si es usted de aquellos que ya ha empezado a obrar en la carne para salir de su tormenta. Muchos quizás ya le han fallado a Dios. Muchos ya han pecado contra Dios al hacer cosas que Dios no le agrada, que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, que en medio del desespero y la intranquilidad han corrido hacia lugares, hacia personas en busca de ayuda y se han olvidado de Dios. Se han olvidado en quien en un principio tuvieron como refugio y esperanza. No sé cuántos hoy quieran volver a confiar en Dios. No sé cuántos hoy quieran decirle al Señor: Señor, yo te necesito. Fuera de ti, oh Dios, no hay esperanza. Fuera de ti, oh Dios, no hay nada ni nadie que pueda ayudarme. Solamente en ti, mi Dios, encuentro la paz que mi corazón necesita. Tú eres un Dios soberano que sabes lo que haces y el por qué lo haces y por qué lo permites que sucedan tormentas, momentos difíciles en nuestra vida. No sé cuántos en esta noche quieran decirle al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame para que en medio de la tormenta yo pueda darte a ti la honra, pueda darte a ti la gloria. Que así como Job en medio de su tormenta donde lo perdió todo, pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y nunca renegó contra ti, oh Dios, sino que guardó su corazón, Padre. Padre, guarda nuestro corazón en esta noche. Guarda mi mente y guarda mi corazón, oh Dios. Dame de tu paz, Padre, para que yo pueda aprender a esperar en ti. Y aunque sea difícil, aunque mi mente y mis pensamientos digan lo contrario, Señor, que no es posible tener paz, mi corazón esté confiado en ti, Señor, de saber que tú tienes el control de toda mi vida, Señor. Tú tienes el control de toda situación que pase a mi alrededor. Si usted cree que usted es de los que necesitan hoy la paz de Dios, si usted cree que usted es el de los que hoy necesitan volver el corazón a Dios, yo la invito para que usted en esta noche pase adelante y diga: Señor, yo te necesito. Si usted cree que usted necesita volver su corazón a Dios, si usted necesita aprender a confiar en el Señor porque ha dejado de confiar en Dios, yo le invito para que usted pase adelante y diga: Señor, yo te necesito. Tú conoces mi tormenta, tú conoces mi necesidad, oh Dios. Tú sabes los momentos que he flaqueado, Señor. Y sabes que en muchas de las tormentas que he vivido o que esté viviendo, Señor, he perdido la fe, Padre. He perdido la esperanza, Señor. Muchas veces, Señor amado, quizás he renegado contra ti, oh Dios. Te he echado la culpa de lo que me pasa, bendito Dios. Y no he sido un hombre y una mujer entendida, Dios, de saber que nada sucede, oh Dios, por casualidad, Señor. Que todas las cosas que suceden en mi vida, oh Dios, tienen un propósito de parte de ti, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, por fallarte, Señor. Perdónanos por olvidar, Padre, que en mi vida tú estás, Señor. Y que si tú estás conmigo, dice la palabra, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre amado? Que aunque se levanten en contra de mi vida, Señor, que aunque se levanten en contra de nosotros, Señor amado, tú estás allí como el soberano, como el Dios todopoderoso, como el Dios que todo lo puede, Señor amado. Tú has prometido, Padre, que en los momentos de dificultad, Padre, que en los momentos, oh Dios, cuando en la barca de nuestra vida, oh Dios, se quiera negar, Padre, tú has prometido que vas a estar con nosotros, bendito Dios, y que no nos vamos a negar. Padre, hoy quiero aprender a alabarte, Señor. Y yo le invito, amado hermano, para que usted levante sus manos y empiece a alabar a Dios. Levante sus manos, no importando lo que usted está viviendo, la tormenta que está enfrentando.
y alabe al Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque estás conmigo, Padre. Porque has prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, Señor. Gracias porque tú me tomas de la mano, Señor. Tú eres quien me sostienes. Tú eres mi refugio, Padre. Tú eres la roca fuerte en la cual me puedo apoyar, oh Dios. Tú eres aquel que puedo clamar, Padre. Y tú eres aquel que viene en mi pronto auxilio en medio de la tribulación, oh Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, bendito Dios.